Poner esto en manos de nuestro Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos contigo, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, por el amor que nos demuestras cada instante de nuestras vidas, Señor, proveyendo a todas nuestras necesidades. Gracias por tu cuidado y protección, gracias por traernos hasta este lugar, gracias porque podemos reunirnos en paz, Señor, sin persecución alguna. Gracias por cada una de las personas que tú has traído aquí, Señor. Y rogamos, Padre, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, que sea Él el que hable a través de tu siervo y a nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino aquella que es para edificación, Señor. Porque esto es para tu honra y gloria, Señor, no para lucimiento personal. Suplicamos entonces, Señor, que tomes tú el control absoluto de todo lo que aquí suceda, que es para tu adoración, Señor. Lo suplicamos con humildad, en el bendito y todopoderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. ¿Qué piensa Dios de ti? Cuando crees que Dios está pensando en ti, ¿qué es lo que crees que Dios piensa de ti? Pareciera una respuesta de una pregunta nada importante, pero si lo analizamos detalladamente nos daremos cuenta que la forma en que nosotros pensamos que Dios nos ve está directamente relacionada con la forma en que nosotros pensamos de Dios y de cómo Él evalúa nuestras vidas. Ahora, hay tres aspectos que normalmente tomamos en cuenta, o tres criterios que nosotros tomamos en cuenta para ello. El primero es cómo me veo a mí mismo. Por ejemplo, si tuviste un buen día, para el cristiano a lo mejor un buen día es muy diferente para el que no lo es, pero para el cristiano normalmente un buen día pudiera ser, hoy tuve mi devocional, leí la Biblia, ayudé a alguien, serví a alguien, me porté bien con mi esposa, con mi esposo, traté bien a mis hijos, no los irrité, le cedí el asiento a alguien, abrí la puerta para alguien. Todo eso que son actitudes positivas me harían sentir bien, y yo daría por hecho, ¿no es cierto?, que entonces Dios estaría contento con mi actuación. Y si tuviste un día malo, un día en el que no fuiste a la iglesia, no quisiste ir a la iglesia por cualquier razón, no leíste tu Biblia, no estudiaste, te portaste mal con alguien, te peleaste con tu esposa, es lo peor que puedes hacer, o con tu esposo, y tuviste un día malo. Entonces cuando tú reflexionas en cómo Dios te ve, seguramente dirías, pues creo que Dios no estaría muy contento con la forma en que me comporté hoy. Y entonces damos por hecho que lo que nosotros pensamos que está bien o está mal es la misma forma en que Dios nos ve. Otro criterio que usamos es cómo me ve el resto de la gente. Hemos sido enseñados que es importante tener un buen testimonio hacia los demás, si hablamos de los cristianos, pero independientemente de si eres cristiano o no, se nos ha enseñado desde pequeños que nuestra actitud hacia los demás, nuestro comportamiento hacia los demás, nos van a permitir tener o no tener, conservar o no conservar buenas amistades, o ser considerados para ser amigos de alguien, o tener algún trabajo mejor, qué sé yo. Lo que la gente piensa de nosotros es importante para nosotros, y entonces damos por hecho que también para Dios, la forma en que Dios nos ve, uno de los criterios que Dios usa es cómo me ven los demás. Y un tercer criterio tiene que ver con nuestra cultura o nuestra sociedad. También se nos inculcó desde temprana edad que era importante tener éxito en todo lo que hiciéramos, en nuestras relaciones, en nuestra escuela, en lograr un título, en crecer en nuestro trabajo, etc. Todo eso se nos manejó como algo importante. Y
nuevamente, como pensamos que eso es importante para los demás y para mí, creemos que cuando Dios nos ve, Él también pone en un filtro ahí todos estos criterios. Ahora, si es cierto o no es cierto, la intención de su siervo esta mañana es demostrar lo que dice la Biblia acerca de todo esto. Y claro, cualquiera de nosotros podría decir en este momento, pero tú no me conoces. ¿Cómo sabes lo que Dios piensa de mí si tú no me conoces? Si no sabes cómo me he comportado, si no sabes qué también he hecho en mi vida, si no sabes hasta dónde he logrado lo que quería lograr, si no sabes lo que los demás piensan de mí, si no sabes ni lo que yo pienso de mí mismo, ¿cómo puedes saber tú lo que Dios piensa de mí? Bueno, vamos a ver bíblicamente lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Dios piensa de cada uno de nosotros? Esto es lo que las Escrituras dicen acerca de cómo Dios piensa en nosotros. ¿Están listos? Dios te ama. Jesús te ama. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que nos ama. Y no importa lo que hayamos hecho, lo que hacemos, lo que planeamos hacer o lo que haremos, porque nada de eso podrá hacer que Dios te ame menos. Escucha, Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, pero Dios no te ama por lo que hayas hecho. Otra vez, Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, pero Dios no te ama por lo que hayas hecho. De modo que ninguno de esos criterios que mencionamos, ni lo que yo pienso de mí, ni lo que los demás piensan de mí, ni lo que la cultura me enseñó, mis padres me enseñaron, están dentro del filtro de Dios. Ahora, los que conocen la Biblia seguramente ahorita están buscando algún versículo que sustente lo que acabo de decir, pero quisiera que se mantuviera conmigo un poquito más. Todavía no termino la introducción. Es uno de mis pecados, no soy un buen pastor, tengo introducciones demasiado extensas. Antes de que empecemos a buscar pasajes que sustentan lo que acabo de decir, quisiera llamar su atención a algunos aspectos de la vida de Jesús que están narrados en los evangelios y que nos llevarán a encontrar esta verdad. Por ejemplo, en la vida de Jesús los 4 evangelios narran algo que a lo mejor todos pasamos por alto. Miren, Jesús le agradaba a las personas que no eran semejantes a Él, que no encontraba ninguna afinidad con Él. A Jesús le agradaba la gente que no era igual a Él. Si analizamos los evangelios, ustedes podemos ver que Él andaba con pecadores, con menesterosos, con desvalidos, con gente que necesitaba, y esa gente era la gente que buscaba más a Jesús. A veces por un interés personal simplemente, pero era la gente que más frecuentemente rodeaba a Jesús, y a Jesús le agradaba estar rodeado de esa gente. Ahora, entendamos que Jesús es Dios, y era la santidad caminando entre el mundo perdido. Era un hombre perfecto, era un hombre sin pecado, y sin embargo estaba rodeado de todo ello, de pecadores, de gente minusválida, gente enferma, etc. Y tal parece, según los evangelios, que las únicas personas a las que Jesús no les agradaban tanto eran aquellas personas que enseñaban que Dios solamente se agradaba de aquellas personas que eran buenas o que se portaban bien.
Y estas mismas personas eran las que criticaban a Jesús, diciendo, pero ¿cómo es posible que Él se reúna con pecadores y todo este tipo de gente que ni siquiera conocen la Biblia, en lugar de reunirse con nosotros, que somos los que estudiamos las Escrituras? Y trayendo esto a nuestro momento de vida, quiero decirte algo. Si Dios tuviera un encuentro contigo hoy, si hoy te encontraras con Jesús, te puedo asegurar que a Él le agradarías. Y me vas a decir, bueno, no sabes ni lo que acabo de hacer. A lo mejor hay alguna cosa en tu vida de la que te arrepientes o de la que te avergüenzas y no quisieras que Jesús te encontrara en este momento. Pero puedo asegurarte que si no consideras ninguno de los criterios que mencioné al principio, ni cómo te ves tú, ni cómo te ven los demás, ni lo que has aprendido en la cultura o sociedad, si no tomas nada de eso en cuenta, te darás cuenta que a Jesús le agradarías. Él buscaría tu compañía, buscaría tu amistad, Él trataría de que lo conocieras mejor. Y si tú no lo puedes ver de esta manera, es tal vez porque no hemos podido comprender lo que significa verdaderamente el amor de Dios. No hemos podido entender, a lo mejor es mucho más grande de lo que consideramos, a lo mejor es mucho más incondicional de lo que hemos llegado a pensar en nuestra mente finita. Y de ahí viene el título del mensaje. El mensaje se llama Inconmensurable y Eterno Amor. Inconmensurable y eterno amor. La palabra inconmensurable quiere decir algo que es tan inmenso que es imposible medir. Inconmensurable y eterno amor. Ahora, si recordamos, una de las principales razones por las que vino nuestro Señor Jesús al mundo fue para revelarnos al Padre. Decía Jesús, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y parte de sus enseñanzas eran acerca del amor del Padre. Pero Jesús no solo quería que supiéramos que Dios nos ama. Jesús quería dejar en claro que Dios es la fuente, la esencia, el origen del amor. Ve ahí en su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Voy a dar lectura a los versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Primera Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, fíjense cómo dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Y luego explica el apóstol Juan, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y eso era lo que Jesús quería que nosotros entendiéramos cuando vino a la tierra, que Jesús es amor, es el origen, la esencia del amor. Ahora, un segundo aspecto que vemos en los evangelios respecto a la vida de Jesús en la tierra es que Él siempre estuvo rodeado de dos grupos de personas: los legalistas y los que no conocían la ley de Moisés y por lo tanto, o si la conocían un poco pero no la obedecían y no vivían de acuerdo a esa ley. Es decir, los que conocían las Escrituras y trataban de vivir de acuerdo a ellas y por ello se sentían cerca de Dios, y aquellos que no sabían cuál era su posición en relación con Dios porque no conocían las Escrituras. Estos dos grupos siempre estaban rodeando a Dios y a Jesús. Y lo interesante de esto es que los dos grupos tenían la misma conclusión. Los dos grupos concluían en que Dios los veía de acuerdo a cómo eran ellos, a cómo los veían los demás y en cuanto a sus logros en la vida.
Y el clímax del mensaje de nuestro Señor Jesús respecto al amor de Dios, lo que trató de explicar el amor de nuestro Señor Jesús respecto al amor de Dios, lo vamos a ver en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Ahora, quiero pedirles que no cierren su mente, porque es un pasaje muy conocido. Todavía no entiendo por qué se llama la parábola del hijo pródigo. No creo que sea el subtítulo más adecuado para esta parábola. Y muchos de ustedes ya la han oído y no quisiera que cierren su mente, decir, no, eso ya lo oí, ya me lo sé de arriba para abajo. Quiero que esté concentrado en lo que vamos a escuchar de parte de Dios en esta parábola. ¿Okay? Lucas capítulo 15, vaya por favor a este pasaje. Lucas capítulo 15. Y yo quisiera que con la ayuda de Dios lo que vamos a aprender hoy pase de nuestra mente a nuestro corazón. Que lo que vamos a aprender hoy realmente haga un impacto en la forma en que vivimos, en la forma en que amamos a los demás. Referente a lo que estaba yo hablando precisamente, el capítulo 15 de Lucas empieza en los versículos 1-2, refiriéndose a estos grupos de personas. Fíjese, dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Y quién más? Los fariseos y los escribas. Estos eran los dos grupos de personas que típicamente rodeaban a nuestro Señor Jesús. Ahora, déjenme tratar de ponernos en contexto con el pasaje. El pasaje de Lucas 15 tiene tres parábolas. ¿Okay? La primera habla de la oveja perdida. Dice Jesús, ¿qué hombre no sabe que si se le pierde una oveja, deja las otras 99 y va en busca de la que se le perdió? Y en ese momento seguramente los fariseos y los escribas estaban diciendo, pues sí, tiene razón Jesús, eso es lo que haríamos. Y luego la segunda parábola habla de la moneda perdida. Dice que una mujer pierde una moneda y se pone a limpiar la casa con tanto énfasis hasta que encuentra la moneda. Y me imagino a los fariseos y a los escribas diciendo, ¿sabes? Bueno, sí, estamos bien. Vamos bien. Pero de luego Jesús hace una pausa y cambia del tema y empieza a decir en el versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. Y antes de leer todos estos versículos, me voy a brincar un poquito para que nos tratemos de entender. Nosotros ya leímos la parábola, ya sabemos de qué se trata, pero quisiera que nos pusiéramos a pensar en las personas que están escuchando a Jesús hablar. Ellos no sabían lo que Jesús iba a decir. Entonces, primero les habla de algo que estaba perdido y fue encontrado. Y ahora empieza a hablar de un hombre que tenía 2 hijos. Y entonces están los fariseos y los escribas y los pecadores, todos a ver de qué va a hablar Jesús. Y el hijo menor se acerca con el padre y básicamente le dice, padre, tú te ves muy sano, parece que no te vas a morir nunca, y yo no me estoy haciendo joven, me estoy haciendo cada vez más viejo. ¿Qué te parece si pretendemos como que ya te moriste? ¿Okay? Y me repartes mi heredad. Y el padre amoroso asiente con el hijo y dice, sí, te voy a dar tu heredad. Y junta todas sus propiedades, todas sus riquezas, se las da al hijo, y el hijo toma las riquezas y se va a un poblado lejano. No sé si era para ponerlo en nuestro contexto. Se va a Miami, se compra un condominio, un par de autos deportivos, y empieza a despilfarrar la riqueza que su padre le heredó. Pero dice la Biblia que luego vino una hambruna en el área donde estaba, en la ciudad donde estaba el hijo, y tiene que trabajar. Y el único empleo que encuentra es alimentando cerdos. Esto lo está diciendo el Señor Jesús a los judíos que están escuchándole. Imagínense, para ellos el cerdo era el animal más inmundo que podría haber. Y dice el Señor Jesús, el joven tuvo que vivir de alimentar a los cerdos.
Y podemos imaginarnos a los fariseos y a los escribas, bien, eso es lo que se merece por haber hecho lo que le hizo a su padre, porque yo jamás le haría eso a mi padre. Pero luego cambia la escena y dice Jesús, versículo 17, este joven, dice Jesús, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Básicamente lo que está diciendo, hijo, prefiero trabajar para mi padre que trabajar en lo que estoy teniendo aquí, porque los jornaleros de mi padre comen muy bien. Yo aquí estoy alimentando cerdos. Y entonces avanza el camino de regreso a casa y nos podemos imaginar a este joven todo el tiempo repasando en su mente el speech. Le voy a decir a mi papá esto, le voy a decir aquello, y le voy a decir para qué arrepentido estoy, y que quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y vemos en el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre, y fíjense la escena, cuando el hijo aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, y su padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, imagínense la escena, está el padre abrazando. Y el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, papá, suéltame. Fíjense lo que dice el padre en el versículo 22, pero el padre le dijo a sus siervos, ni siquiera le contestó al hijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dijo, este no va a ser un jornalero, es mi hijo. Y lo reinstituye como parte de su familia. Al padre no le importó lo que había hecho el hijo antes. Podríamos haber pensado que el padre debería haber dicho, a ver, viene otra vez seguramente me va a pedir más dinero. Dice la palabra de Dios que el padre fue movido a misericordia. Ahora, en las parábolas, cuando se menciona al padre, se está hablando de Dios Padre, y los fariseos y los escribas ya lo habían identificado. Todos los fariseos y los escribas decían, ok, a ver, el Padre, Dios, ok, ya perdonó al Hijo, pero ninguno de nosotros es el Hijo, o sea, aquí falta alguien en la escena, porque ninguno de nosotros puede ser el Hijo menor, y nos está hablando de algo perdido y encontrado, entonces ahora nos tiene que terminar de decir de qué está hablando, ¿verdad? Entonces están todos atentos a esta escena, y dice el padre aparte, ¿se acuerdan del becerro gordo enorme que teníamos? Vamos, y lo vamos a matar y vamos a hacer una fiesta para mi hijo porque estaba perdido y fue encontrado. Entonces hace una fiesta a mediodía, ¿va? Y de pronto el hijo mayor entra en escena y oye la fiesta y va y pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué alboroto hay? Y le dice uno de los siervos, ¿te acuerdas de tu hermano? Claro que me acuerdo de mi hermano. Ya regresó. Y para él es la fiesta. ¿Qué? ¿Y te acuerdas del becerro gordo que estábamos guardando para un momento especial? Sí, pero ya lo destazaron. Y entonces el hermano mayor dice, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y entonces no quiere entrar a la fiesta. Y dice, el versículo 28, entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y fíjese la respuesta del hijo. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor estaba diciendo, te he servido y te he obedecido, y por eso que he hecho, merecería yo que por lo menos me dieras un cabrito para gozarlo con mis amigos. Y fíjense cómo dice el versículo 30,
Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano el menor, este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y quiero que pongamos atención a la respuesta del padre. El padre le dice, versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y podemos imaginarnos a los fariseos y a los escribas diciendo, a ver, o sea, no es por lo que yo sirvo a Dios, no es por lo que yo obedezco a Dios, sino es porque estoy con Dios. ¿Eso es lo importante? ¿Eso es lo que cuenta para ti, Señor? No lo que hago, no cuánto te obedezco, no cuánto te sirvo. No es lo que hago, sino el hecho de que quiera estar y esté contigo. Ahora, permítame preguntarle, ¿a cuál de los dos hijos amó más el padre? O déjeme ponerlo así. ¿A quién ama más Dios? ¿A ti o a mí? Yo soy pastor. Déjenme ponerlo todavía más difícil. ¿A quién ama más Dios? ¿A ti o al pastor Paco? Tiene más de 60 años en el ministerio. A través de él Dios ha salvado no sé cuántas almas. Se sabe la Biblia casi de memoria, al derecho y al revés. La versión 90 y la 60, la versión 1909 y la 1960. Predica 5 veces al mes. Obviamente el pastor Paco está acá y nosotros si Dios nos amara, escúcheme hermano, si Dios nos amara con base en lo que hemos hecho, mi humilde opinión es que mientras más viejos estemos, menos le agradaríamos a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Miren, todos pecamos. Todos. Yo tengo 61 años de edad. Y si quisiera yo, imaginen algo así, quiero poner un filtro a través del cual Dios me vea. ¿Ok? Y en ese filtro está toda la historia de mi vida. Y entonces quiero levantar ese filtro que está lleno de pecados, de todo lo que he hecho mal en mi vida durante 61 años, y lo quiero poner para que Dios me vea, pero está lleno de lodo y de suciedad, y es imposible ver entre un lado y el otro. Es tanto lo que he pecado que es imposible que Dios me vea a través de mi filtro, de lo que yo creo que soy, de lo que las gentes piensan que soy, y de lo que he hecho con mi vida. Y los que tienen más edad que yo, bueno, pues mis condolencias, ¿va? Porque obviamente menos van a poder levantar ese filtro. Tal vez lo más sano sería que Dios nos dejara vivir, no sé, 10, 11, 12 años. ¿Cuántos pecados podemos haber cometido a esa edad? Y sería sencillo levantar un filtro para que Dios nos viera a través de Él. Pero déjenme decirle lo que Dios hizo con nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Busque este pasaje conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, primera, segunda Corintios, Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Está hablando los gentiles, obviamente, a la iglesia de Éfeso. Y fíjense lo que dice el final del versículo 12: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos sin esperanza.
No teníamos esperanza alguna. No había forma de que nosotros entráramos al cielo. Imposible, no había esperanza. Y entonces lo que Dios hizo, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, Él dijo: aquí está mi filtro, ¿ok? Y voy a remover de mi filtro todo tu pecado. Ya no sé de él. No me interesa más tu pecado. Lo he olvidado. No está en mi filtro tu pecado. Y aparte, voy a remover de mi filtro todo lo que hayas hecho. Todas tus obras las voy a remover de mi filtro. ¿Cómo sé que fue eso lo que hizo Dios? Porque lo acabamos de ver en la parábola. Cuando vino el hijo menor, que había pecado, que había dilapidado la fortuna, que había gastado en rameras y en todo lo demás, cuando vino a su padre y él lo abrazó, no se acordó del pecado de su hijo. Ni siquiera consideró los pecados del hijo para traerlo nuevamente a su familia, para incorporarlo nuevamente a su familia. Quitó de su filtro el pecado, los pecados que había cometido su hijo y lo recibió como tal, limpio. Y al hijo mayor, que decía que le había obedecido en todo y le había servido en todo, le dijo: todo lo mío es tuyo. Mientras estemos con Dios, todo lo de Dios es nuestro. Tenemos acceso a la plenitud de Dios. De modo que también removió de su filtro las obras que el hijo hubiera hecho. Tenemos un ejemplo aún más profundo de esto. Todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Pablo, antes de ser lo que fue, era perseguidor de la iglesia. Él estaba buscando a los cristianos para llevarlos ante la ley y que fueran enjuiciados y asesinados. De hecho, no lo busque, confíe en mí. En el libro de Hechos, la historia de Esteban, por eso mi esposa dice que me pusieron ese nombre, porque yo soy muy mártir, soy un mártir en todos aspectos. Al final del capítulo 7 dice, versículo 57, hablando de Esteban: y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Capítulo 8, versículo 1: y Saulo de Tarso consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. El apóstol Pablo, antes se encargaba de eso, de buscar a los cristianos para que los mataran. Cuando Jesús se encuentra con él y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor hizo de Saulo Pablo y lo convirtió en un instrumento para él, para su gloria. ¿Le tomó en cuenta a Pablo sus pecados para escogerlo como instrumento? ¿Le tomó en cuenta a Pablo lo que había hecho? Y es hermoso cómo Pablo, en el capítulo 5, Romanos, define esta relación que tenemos con nuestro Señor. Romanos 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor. Escuche bien. Mas Dios muestra su amor, nos enseña su amor, el amor de Dios, no el nuestro, no el que nosotros conocemos, sino el amor que es de Dios, porque Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que le está diciendo Pablo a los romanos y todos los que leyeron esta carta, les dice Pablo: mira, mientras tú andabas por ahí haciendo tus cosas y pecando y divirtiéndote y todo lo que estabas haciendo en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en donde estuvieras, mientras tú estabas haciendo todo eso, Jesús estaba muriendo por ti.
Mas Dios muestra su amor inconmensurable y eterno para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo decidió morir por nosotros. El versículo que todos se saben de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando la gente oye esto, dice, ¿a todo el mundo? ¿A todos? Sin importar lo que hayan hecho, sin importar quiénes son. Eso es lo que dice la Biblia. Si esta verdad bíblica llega a nuestro corazón, es mi oración que nuestra forma de ver a los demás cambie, que podamos perdonar más fácilmente, incluso perdonarnos a nosotros mismos, que podamos ayudar a otros más fácilmente, que cuando veamos a alguien que nos ofende podamos verlo a los ojos y decir, todo lo que esta persona ha ofendido a Jesús, y sin importar todo eso, Jesús le ama, y yo me voy a ofender y voy a dejarlo de amar por esto que me está haciendo. Estábamos todos sin esperanza y Dios decidió remover de su filtro nuestro pecado, todas nuestras obras. Es el filtro que Él usa para vernos, y su salvación está disponible para todo aquel que quiera alcanzarla. ¿Y sabe por qué? Porque Dios te ama, Jesús te ama. Y no hay nada que podamos hacer para que Jesús nos ame más de lo que nos ama. Y nada de lo que hayas hecho, nada de lo que estés haciendo y nada de lo que harás podrá hacer que Dios te ame menos. Porque Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, y porque Dios no te ama por lo que hayas hecho. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro, estos pasajes ya se los saben ustedes de memoria, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo piensas que Dios te ve cuando piensas que Dios está pensando en ti? Dios te ama. Jesús te ama. Y eso es lo único en lo que deberíamos de pensar cuando estamos pensando en Dios y pensando que Él está pensando en nosotros. Y si tú no conoces el amor de Dios aún, si aún no conoces a Jesús, si no lo has hecho el Señor de tu vida, ¿qué esperas? No trates de hacer como el hijo mayor que piensa que por sus obras entrará al cielo. Eso es imposible. Y tampoco como el hijo menor que quiera desperdiciar toda su vida pensando que como Dios es amor me perdonará todo. Eso no es bíblico. La única forma de entrar al cielo es aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Y este es el momento de hacerlo. Voy a pedir al pastor Samuel Pacot que pase al frente para despedirnos con una oración.
Ya nos has hecho ver a través de la palabra la profundidad de la anchura, la profundidad de tu amor para con nosotros. Lo podemos percibir también en las relaciones que has sembrado entre nosotros de fraternidad, de coinonía. Lo podemos percibir en la alabanza, porque sin duda es una conexión espiritual contigo. Y hemos sido alimentados mucho sobre este principio. Y te agradecemos tanto, porque esa es la base de nuestra fe, la base de nuestra seguridad, la base de nuestra correspondencia hacia ti en amor. Es el motivo de nuestro servicio. Nos constriye el amor tuyo a servir y avanzar y a obedecer. Gracias por este alimento de hoy, por la reunión, por las personas que han visitado, yo uno de los visitantes hoy, por el ministerio de los hermanos Murillo, que sigue edificando a muchas personas con tu amor, con tu don, con los talentos que tú les has dado. Te rogamos, Señor, que nos lleva, nos conduzcas, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias. Quise invitar a los hermanos a que tuvieran una última intervención, participación, con un canto que está relacionado precisamente con el mensaje que Dios nos ha dado esta mañana.